Le han abierto un socavón al cielo, otro más, un pulmón al imperio, y han desviado casi todo el riego, sepultando bajo el agua un pueblo, condenando a otros al desierto, al destierro, abandonar los puestos. Le han abierto un socavón al cielo, otro más, un pulmón al imperio, y han desviado casi todo el riego, sepultando bajo el agua un pueblo, condenando a otros al desierto, al destierro, abandonar los puestos. Hay procesos que son contaminantes, hay industrias que son contaminantes, pero hay riegos que son contaminantes, hay salarios contaminantes. Fue Bolivia de cobre y de minero, Uspallata sagrado de los cerros, le han abierto un socavón al cielo. Ser economista, sino más bien un observador de los medios y de la información que circula. Para este bloquecito de extractivismo en tiempos de pandemia, pensaba explicar básicamente qué tipo de crisis es la que se avecina y por qué tiene una estrecha relación con la profundización del extractivismo y por ende seguramente un nuevo ataque de las mineras y de la clase política, que no nos tenemos que olvidar que trabaja en complicidad con las mineras internacionales. Entonces, bueno, básicamente hay dos tipos de crisis económicas que se pueden dar. Crisis de demanda, que es cuando la gente se queda sin plata para consumir, eso genera una crisis de demanda. Esa es la crisis que generalmente se da en el mundo capitalista. Y esto los estados lo solucionan, el capital mismo lo soluciona inyectando más crédito, inyectando dinero en la sociedad para que se reactive el consumo. Sin embargo, esta vez lo que va a generar la pandemia y la crisis que venía arrastrando a Argentina es que va a haber una gran escasez de dólares, lo que va a generar una escasez de insumos que van a llegar desde el exterior por la falta de divisas, y eso va a generar una crisis de oferta. O sea, por más que inyecten capital, o ya sea emitiendo, ya sea a través de créditos, por más que inyecten dinero en la sociedad, lo que va a haber es un problema de producción. No va a haber materia prima para producir bienes de consumo. Sobre todo, ¿no?, electrodomésticos y las cosas que vienen desde afuera. Entonces, bueno, esto sumado con los vencimientos de la deuda que ahora se están aplazando en estas negociaciones, pero que va a llegar un punto que se va a generar ese cuello de botella que siempre en el tiempo pueden cambiar las cosas y que venga un viento a favor de Argentina, pero el panorama internacional hacia el futuro se ve un poco oscuro. Entonces, bueno, esa escasez de dólares que va a traer otro impulso a la minería, a nosotros nos va a poner en una contradicción. Y es la contradicción que siempre tenemos, la de tener la necesidad de utilizar herramientas que son producidas con materia prima que sale de la minería, que es esta típica chicana de, bueno, vos no querés minería, pero querés tener un teléfono celular que tiene una batería de litio. Bueno, en ese sentido, esa contradicción que en un grado o en otro la tenemos, y creo que no hay que negarla porque es algo que tenemos que pensar nosotros también, nuestra forma de consumir y nuestra forma de poder lograr un equilibrio, digamos, ¿no?, entre lo que queremos, entre lo que pregonamos también, sobre todo desde esta posición contraria al extractivismo, y de lo que finalmente terminamos haciendo, ¿no? Y en este sentido creo que está bueno repasar un concepto que es el de la descomplejización y la desurbanización, que tienen que ver un poco más con el fondo de la cuestión quizás, ¿no? Y esto obviamente la sociedad se lo viene planteando
escasamente, digamos, y en grupos pequeños, pero se tiene que dar de alguna manera una descomplejización porque el nivel de consumo que estamos teniendo en este momento en el mundo, por ejemplo, hay índices que, por ejemplo, Alemania consume 4 veces lo que produce. Entonces, esas 3 Alemanias, digamos, lo que se consume ahí sale del resto del mundo, en Estados Unidos igual. Entonces, es importante que nosotros podamos consumir en relación a lo que producimos en nuestro lugar y que ese consumo no nos exceda, digamos, en la capacidad de producir, porque genera esto, que todo el tiempo necesitamos dólares simplemente para consumir. Y creo que en ese sentido la clase media va a ser el foco donde los promineros van a querer atacar, ¿no? Que bueno, de por sí el núcleo duro de Suárez no son las clases populares, digamos, pero yo creo que se va a dar una polarización ahí que esperemos que no, yo creo que puede llegar a generar una separación más grande de clases de la que ya estamos teniendo. Y bueno, y el otro concepto, el de la desurbanización, es que ustedes imagínense que el oasis que es Mendoza, si en vez de Mendoza crecer de manera vertical y generar un consumo centralizado del agua en la ciudad, que ya el uso del agua en la ciudad de Mendoza secó brazos del río Mendoza que alimentaban lugares que hoy son desiertos, y eso se profundiza a medida que Mendoza va creciendo de manera vertical. Eso también empieza a pasar un poco en Luján, ¿no? Si vemos la mole esa que hicieron ahí en San Martín y Sarmiento, pensemos que eso es, digamos, de alguna manera innecesario, y que si con la misma utilización de agua y de recursos con que se hace ese edificio, podría seguir creciendo el oasis de Mendoza y de Luján también, con una mejor utilización del agua. Pero bueno, son cosas que por ahí suenan lejanas o difíciles de aplicar, pero creo que son parte del fondo del asunto, ¿no? De cómo necesitamos de alguna manera empezar a poner en equilibrio nuestra forma de consumir con lo que nosotros aspiramos a que el mundo funcione de una mejor manera, y nosotros tenemos que funcionar de una mejor manera también. Espero más o menos haber podido dar ahí un panorama. Ustedes me dicen si se entendió, si no se entendió, si tienen alguna pregunta. Sí, se entendió bastante bien, muy buena la explicación y los dos conceptos, ¿no? La descomplejización y la desurbanización. Y claro, como decías vos, Juan, y por ahí se deberían centrar los recursos no a seguir creciendo en las ciudades, sino a garantizar, digamos, los medios para que el campo, el sector rural tenga un mejor acceso a las energías, al agua, porque, digamos, es lo que se viene, o por lo menos a lo que deberíamos apuntar, ¿no? A estos neocampesinos que se ha escuchado hablar, de gente de la ciudad que va a migrar al campo, y no va a ser el mismo campesino que hay hoy en día, sino que es alguien que va a querer por ahí tener las mismas comodidades o parecido a lo que vive en la ciudad. Digamos que es posible, con las tecnologías y los conocimientos adecuados, esto se puede lograr perfectamente. Y también eso de la descomplejización, el tema que también se ha escuchado durante la cuarentena o se ha hecho voz, es el consumo local. Es ilógico que se transporten la mercadería y cosas miles y miles de kilómetros, eso ya no debería ir más, sino que deberíamos consumir lo que hay acá y obviamente en un intercambio regional, pero no podemos estar consumiendo o armando cosas con componentes que vienen de partes del mundo muy distanciadas, que requieren un gran consumo de combustible, y esto hace a la otra crisis que se nos viene, que es la crisis climática. Si no estamos preparados para la pandemia, menos vamos a estar preparados para esta crisis climática, que es mucho más severa, y que al igual que la pandemia va a afectar a las clases más bajas, ¿no? Sí, pero el mercado nos va a afectar a todos. En relación a eso, quizás podemos,
se me ocurre tratar de explicarlo en relación a la cuarentena solidaria, por ejemplo, cómo de alguna manera es fácil por ahí ir a los lugares a buscar, no sé, harina o cosas básicas, pero que bueno, que no son las mejores, y cómo el tema de la verdura cuesta mucho más, digamos, en cierta forma, y que es muy loco que quizás productos que se producen en Luján viajan hasta la feria de concentración, hasta el mercado de concentración, y después vuelven a la verdulería. Y eso obviamente que hace que se encarezca la mercadería y además se produce, bueno, emisiones de gases, ¿no? En los vehículos que van hacia la feria, que vuelven hacia cada lugar. Entonces, de alguna manera creo que hay cosas que tienen que cambiar, pero también va a ser de alguna manera responsabilidad de nosotros encontrar la forma, ¿no? De todas maneras, yo soy un convencido de que cualquier emancipación que pueda lograr el pueblo va a ser por sus propios medios y no por la clase política. Pero creo que el desafío está en ese quizá y en el de poder, a cada paso que damos, por ejemplo, en la cuarentena queremos ser solidarios, pero tratar de hacerlo siempre teniendo en cuenta otras formas, digamos, más sustentables de hacerlo, ¿no? Y estar todo el tiempo replanteándonos la forma de consumir, la forma de comprar y bueno, y los productores también tienen el gran desafío de generar la logística necesaria para que su mercadería llegue a todos los lugares. Creo que eso es algo también que es algo para plantearse, ¿no? De cómo nosotros, si queremos consumir una palta chilena, vamos a la esquina de la casa y la tenemos ahí, y si queremos consumir un producto de un productor campesino local, nos cuesta un montón encontrar el punto de venta, ¿no? Así que bueno, hay desafíos ahí para trabajar, digamos, ¿no? Como sociedad, ya sea en Luján, en Mendoza o en cualquier lugar del mundo, creo que nos debemos ese debate. Sí, por suerte, bueno, se ha visto como algo positivo que ha incrementado mucho la demanda por ahí de estas formas alternativas de comercialización de productos locales, donde a raíz de la pandemia han tenido un gran incremento de la demanda y han tenido que cambiar inclusive su lógica de comercialización por ahí para poder llegarlos, a pesar de que están hace más de años estos espacios. Estoy hablando de espacios como el almacén andante, el tomero almacén y otros más. Ahora han tenido que replantearse la forma de distribución porque ha incrementado la demanda. Esperemos que esta tendencia de consumir productos locales a través de estas formas distintas de comercialización, no tan centralizadas, siga en aumento. Sí, pero bueno, nosotros desde la Hora del Agua tratamos de exponer nuestro reclamo, de eso se trata también este espacio, de poder exteriorizar algunas cuestiones que pasan en nuestro territorio y poder comunicarlas de alguna forma y generar encuentros, generar espacios, de eso se trata. Me gustaría, Juan, que presentes vos a nuestros amigos de Viento Cósmico. Sí, bueno, los chicos ahí se sumaron y bueno, un viajero andante ahí, malargüino, pero que ha viajado mucho por Chile sobre todo, ahí nos ha dejado unas canciones y bueno, él mismo nos dejó ahí unas presentaciones, así que vamos con eso y seguimos acá en la jornada de la Defensagua. Hola, muy buenas para la Hora del Agua, acá el Viento Cósmico, desde Malargüe, estas tierras cordilleranas, mandándole un gran saludo y mandándole unas canciones también ahí a puras guitarras. Bueno, la primera canción se llama Más allá del desierto, es una canción compuesta en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, donde no se atraviesa la gran sequía, sino más bien el saqueo, ¿sí?, de los poderosos, de las grandes mineras, de tanto que Chuquicamata, que es la minera a cielo abierto más grande de Latinoamérica, y si no es que del mundo, donde está la extracción de litio también, donde usan no sé cuántas toneladas de agua por día, que no es ni siquiera el 30% del consumo de la población, que son 10.000 habitantes nomás,
para la extracción del litio, para construir las baterías de los autos eléctricos, de los celulares, todo eso. La gente padece, sufre enfermedades y bueno, y además de todo eso, son culpabilizados también por los poderosos de la minera escondida, de todas esas industrias. Así que bueno, un saludo muy grande para la hora del agua. Sigan resistiendo, sigan luchando por lo que aman y bueno, que disfruten mucho. ¿Te gusta mirar más allá de desierto de sombras, lágrimas de sangre y sal de una algarroba? Se tomaron todo el agua, las mineras escondidas. Pachamama tiene heridas que no esperan justicia, no esperan venganza. La venganza de la memoria de un pueblo que sigue firme, aunque a veces no parezca. Incéndiate, mantente incorrompible. Se tomaron todo el agua, las mineras escondidas. Pachamama tiene heridas que no esperan justicia, esperan venganza. Hay procesos que son contaminantes, hay industrias que son contaminantes, pero hay riego que son contaminantes, hay salarios contaminantes, hay semillas que son contaminantes, de alimentos que son contaminantes, hay ideas que son contaminantes, hay personas contaminantes. Fue Bolivia de cobre y de minero, Uspallata sagrado de los cerros, le han abierto un socavón al cielo. Guanacache pregunta con sus ojos por el trigo, semilla de nosotros, por la sombra, los pájaros y el viento. Del desmonte, algarrobos que se fueron, le han abierto un socavón al cielo. Le han abierto un socavón al cielo. Y esta sed también es saqueo.